Ah, muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Este es el Ministerio Mujeres Sentadas a los Pies de Jesús. Es un ministerio de donde estudiamos la palabra del Señor. Es un ministerio que pertenecemos a la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo del norte de Orlando, y nuestro pastor es el reverendo Héctor Santiago, y nos estamos reuniendo aquí a través de, primero por YouTube y ahora por Zoom y también por YouTube, para continuar nuestro estudio bíblico. Están todos bienvenidas y bienvenidas. El ministerio es un ministerio para mujeres, pero se salvaron los hombres, que estamos ahora en pandemia, así que como no nos estamos viendo en persona, pues nos vemos a través de las redes sociales, en este caso por Zoom y por YouTube, así que están todos invitados. Qué bueno verles. Hoy es martes 24 de noviembre, y estamos estudiando el estudio bíblico Fundamentos de la Fe. Tenemos por ahí, hay alguien que se nos unió en esta semana, pudo obtener su libro, así que no está aquí con nosotros por Zoom, pero ya es parte del estudio, que está viendo los estudios, las grabaciones en el canal de YouTube de nuestra iglesia. Así que les doy la bienvenida a todos. Estamos en el estudio Fundamentos de la Fe, específicamente en la lección número 5. Si esta es la primera vez que usted ve este video, pues le damos la bienvenida, la cordial bienvenida de parte de nuestra iglesia, de nuestro pastor y de este ministerio, y de las mujeres que estamos aquí. Habemos varias reunidas aquí por Zoom, pero somos mucho más que las que estamos aquí por Zoom. Estamos cada cual en su casita por distintas situaciones y razones, pero somos un grupito, nada, de personas que estamos buscando aprender más de la palabra del Señor. Le damos la bienvenida, aunque vamos por la lección número 5 de este estudio. Es bien fácil obtener el material de este estudio y viene también acompañado con unas predicaciones. También es bien sencillo. Las predicaciones están gratis, disponibles en el internet, están en español y en inglés, y el material también está en español o en inglés. Si usted quiere conseguir este material, por favor comuníquese conmigo. Mi nombre es Miriam. Puede obtener mi información de contacto a través de nuestra iglesia, que si usted está viendo esto por el canal de YouTube de la iglesia, pues puede conseguir cómo comunicarse con nuestra iglesia, y allí le dan la manera de conseguirnos. También puede escribirnos un email a msapj05@gmail.com, msapj05@gmail.com, y también se puede comunicar con nosotros de esa manera, y le podemos orientar de cómo unirse y nada, todas las preguntas que usted tenga. Vamos a continuar. Llevamos ya 2 días discutiendo la lección 5. Son lecciones larguitas, pero bien importantes, bien importantes. Ya habíamos visto la persona de Jesucristo y estamos ahora viendo la obra de Cristo. Voy entonces a compartir con ustedes. Ya deben estar viendo ahí la presentación de YouTube, y ahora la voy a poner en, en slideshow para que podamos verlo más grandecito y más cómodo para ustedes verlo. Nos habíamos quedado habíamos ya discutido el 1 Romano, la necesidad de la obra de Cristo, la necesidad del hombre, ¿verdad? De la obra de Cristo. También habíamos visto el número 2 Romano, el costo de la obra de Cristo, el costo de la obra de Cristo. Y ahora por ahí fue donde nos quedamos, donde terminamos la vez pasada. Vamos entonces hoy a comenzar en el número 3, la sección número 3 Romano. Su libro es en la página 43, en el manual del estudiante es la página 43. Y no se preocupen, que cuando terminemos de discutir hoy vamos a terminar con la lección número 5, y cualquier cosita, cualquier anotación de esta presentación, yo se las voy a mandar después por email, así que ustedes van a tener acceso a ella. Así que no, o sea, ustedes hagan todas las notas que quieren. Sí les recuerdo que busquen por ahí su Biblia, que vamos a estar leyendo, compartiendo distintos pasajes bíblicos, y por supuesto su manual, porque vamos a estar también discutiendo, compartiendo las preguntas que ustedes debieron haber ya contestado. No les pregunté ahorita, pero vayan practicando para cuando terminemos alguna que se haya aprendido el versículo que nos teníamos que aprender para esta lección. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Tienen ahora tiempo para repasar. Qué buena gente es esa maestra de ustedes, ¿eh? Se salvaron, realmente se salvaron, porque ya empezamos a grabar
y esto usualmente no lo hacemos durante la grabación para redimir el tiempo, ¿ok? Así que tienen break para cuando terminemos la grabación, pues que me digan los versiculitos de la lección número 5. Preciosos, porque son 2 versículos que resumen lo que estamos discutiendo, ¿verdad? La obra de Cristo. Ok, pues vamos entonces a empezar con las provisiones de la obra de Cristo. Las provisiones de la obra de Cristo. Perdí. Oh, ok, perdónenme que perdí de momento el cursor y ahora no veo bien. Ok, vamos a empezar. Ahora está perfecto porque se fue para arriba. Muy bien. ¿Qué logró la muerte de Jesús? ¿Qué logró la muerte de Jesús? Y eso es lo que vamos a discutir en su página 43. Recuerden que cuando yo no las puedo ver a todas, así que cuando alguien quiera contestar, usted simplemente active su micrófono y contesta, ¿ok? Y si hay otra persona que contesta, no se preocupe, la que ustedes decidan quién conteste. No se sientan mal por eso, que eso es difícil, como no nos estamos viendo, es más complicado, así que todas entendemos que una empieza a hablar y después la otra, así que no se preocupen y no se sienta mal, ¿ok? Que nos amamos y eso es parte de esto. Así que vamos entonces a discutir las preguntas de la A a la F. Estamos en la sección 3, preguntas de la A a la F, en su libro, página 43. Vamos entonces con la primera, y esta sección es las provisiones de la obra de Cristo. O sea, ¿qué cosas hizo y logró la muerte de Jesús? O sea, el título es las provisiones de la obra de Cristo, pero recuerden que lo máximo, ¿verdad? En resumen, la obra de Cristo terminó en ¿qué? Cuando decimos la obra de Cristo, en esencia, ¿qué fue? ¿La qué de Cristo? ¿Cómo? La resurrección. Bueno, antes de la resurrección. La muerte. La muerte de Cristo, ¿ok? Antes de, o sea, cuando hablamos, porque la obra, y yo te entiendo, Lidu, la obra de Cristo es, ¿verdad? Es bien grande, es amplia, son muchas cosas, pero en esencia la obra se cumplió. Recuerden cuando su última palabra que él dice, consumado es, como cumplió su obra completa de todas las cosas que Jesús hizo en sus 33 años en la tierra, su obra culmina con la muerte. O sea, su muerte era necesaria, y recuerden, eso fue lo que discutimos, parte de lo que discutimos la semana pasada, hablando sobre la necesidad de que para remisión de pecados hubiera derramamiento de sangre, pero no meramente usted y yo podemos derramar sangre con una cortada, con una herida, heridas de muchos tamaños, ¿verdad? Se derrama sangre. Cuando la Biblia hablaba de que la sangre era necesaria para remisión de pecados, la Biblia hablaba de muerte, ¿ok? Así que era importante la obra de Cristo, su culminación es en la muerte de Cristo. Entonces, ¿qué logró esa muerte? Vamos a ver en la primera, según Primera de Pedro 3:18, ¿qué logró la muerte de Jesús? Abrió el camino a Dios para todos los que creen y se arrepienten. Muy bien, muy bien, muy bien. Abrió el camino a Dios para los que creen y se arrepienten. Abrió el camino a Dios. Es importante que eso que añadiste, Lidu, lo que dijiste de que para los que creen y se arrepienten, ¿ok? Abrió el camino a Dios para los que creen y se arrepienten. Así que y es importante las dos cosas. Creer, ¿verdad? El elemento de la fe, pero es importante el arrepentimiento de pecados. Y vamos también a ver eso, a hablar un poquito más de eso más adelante. Muy bien. Miriam, Ajá, sí, doña Gloria. Fíjate que ese camino lo cerró un hombre. Lo cerró Adán. Y es el hombre, es el hombre el que quita toda esa pared que se había levantado por culpa de otro hombre. O sea, que es bonito, porque cuando leía eso, yo decía, Dios mío, como pasa con los huracanes, como pasa cuando hay un terremoto, que se rompe, ¿no? Que se rompe esa comunicación, y cómo el Señor, en su amor y su misericordia, permite que a través de su Hijo, pues se abre ese camino. Amén, amén, amén. Gracias, doña Gloria. Sí, ¿se acuerdan que habíamos también leído la porción, y no me acuerdo ahora el libro, donde habla de eso mismo? O sea, que como por un hombre vino el pecado, vino la muerte, y como por otro hombre, por el segundo Adán,
hablando de Jesús, entonces vino la justificación. Eso era de lo que hablábamos. Gracias, doña Gloria. Ok, en la B, estamos ahora en 3B. Según Romanos 5:10, ¿qué logró la muerte de Jesús? Reconciliados con Dios. Muy bien, fuimos reconciliados con Dios. Muy bien, Norma, muy bien, Norma. Fuimos reconciliados con Dios. Así que vemos que en la primera nos llevó a Dios, la muerte de Jesús nos llevó a Dios. En la segunda fuimos reconciliados con Dios. Muy bien. La tercera, segunda de Corintios 5:21. ¿Qué logró la muerte de Jesús? Que fuésemos justicia de Dios. Muy bien, muy bien. Fuésemos hechos justicia de Dios en Él, o sea, en Jesús. Fuimos hechos justicia. La muerte de Jesús nos trajo justicia, nos hizo justos delante de Dios. No porque nosotros somos justos en nosotros mismos, sino en Él. Fíjense que esa parte es importante de en Él, refiriéndose en Jesús, ¿ok? Gracias, pastora. Gálatas 1:4. ¿Qué logró la muerte de Jesús? Nos libró del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios. Ok, muy bien. Gracias, Vivian. Nos libró de este presente siglo malo. Mira, ahí está otra vez. Nos libró de este presente siglo malo. Muy bien. En Efesios 1:7, ¿qué logró la muerte de Jesús? Nos dio la redención y el perdón de nuestros pecados. Muy bien, nos dio redención mediante su sangre y perdón de nuestros pecados. Muy bien, Janie. Y Romanos 6:6 y 7, ¿qué logró la muerte de Jesús? Romanos 6:7. Yo no la tengo. No, La yo letra, tampoco. la letra F. No. No tenemos F. No. No tenemos F. Solamente tenemos hasta la E. ¿Cuál era esa? La A mí me F. estuvo raro. Sí. Tenemos hasta la E, que es Efesios 1:7. De verdad, en este libro es que, ok, y esa es la explicación. Este libro, recuerden que este libro es más viejito, porque este libro yo lo compré hace qué sé yo cuántos años. Esto es viejísimo. No sé de cuándo fue esto. Pero la edición, eso debe ser. ¿Qué fecha tiene la edición de ustedes? El mío tiene 2013 y el de ustedes. En esa primera página, detrás del, como la página número 2, ¿qué año dice? 2013. Hello, también. Ok, no importa, vamos a bregarlo, vamos a hacerlo aquí juntas. Busquen, por favor, Romanos 6:6 y 7. Romanos 6:6 y 7. Esa es la letra F. Yo puedo... No entiendo por qué, pensaba que a lo mejor era que lo discutían después. No importa, vamos a hacerlo ahora juntos. Romanos 6:6 y 7. ¿Qué logró la muerte de Jesús? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, somos mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Ay, perdón, estoy leyendo los que son. No son. Ajá. Pero Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno... No, eso no es. Jane, Alice, Romanos 6:6 y 7. Ok, perdón. Sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Muy bien. ¿Y 7? Ah, sí, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ese era el 7. Ok, así que, ¿qué logró la muerte de Jesús? En el versículo. Librarnos del pecado. Muy bien, que ya no sirvamos más al pecado. Okay. Fíjense que si usted lo piensa, hay una distinción, porque aquí habla las cosas que hemos discutido anteriormente,
ya habíamos hablado de librarnos del pecado, ¿verdad? Del perdón de nuestros pecados, fue lo que vimos en Efesios 1:7. Pero fíjese que Romanos 6:6, como lo expresa, es distinto, porque dice que ya no sirvamos más al pecado. Es una cuestión de esclavitud, o sea, que ya no somos esclavos del pecado, o sea, que no es solamente que nos nos perdona el pecado, que ya no somos esclavos del pecado, y eso es una cosa es más profundo, o sea, es como otro nivel, o sea, y es la Biblia de las Américas lo pone como esclavos del pecado, ya no seremos esclavos del pecado. Exactamente, o sea, es una cuestión eso de que ya no hay una esclavitud, y eso le trae una dimensión distinta. Digo, yo lo veo que es una cosa distinta, porque el hombre sin Dios, el hombre no creyente, o la mujer, o sea, el ser humano no creyente, que no tiene a Dios en su vida como rey, como salvador, es esclavo del pecado. Usted y yo seguimos pecando, pero por ser hijos de Dios ya no somos esclavos del pecado. Eso es parte de lo que Jesús hizo por nosotros, que ya nosotros no somos esclavos de eso. Claro, usted y yo tenemos una lucha, la lucha de la que habla Pablo en Romanos 7, entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Y no es que ya no pequemos más, ciertamente pecamos, pero no somos esclavos del pecado. Las personas no creyentes, no cristianas, que no tienen a Dios como rey en su vida, como Dios de su vida, no tienen remedio, o sea, para ellos no hay otra alternativa. Ellos son esclavos del pecado, que es lo mismo que éramos nosotros antes de venir a los pies del Señor. Ok, vamos entonces ahora a hablar específicamente de las provisiones de esa obra, ¿verdad? Y la primera que vamos a discutir es que somos reconciliados con Dios, que eso es parte de lo que ya hablamos en estas preguntas específicamente. Esto lo vimos en Romanos 5:10, así que no lo vamos a leer porque ya usted lo debe haber leído cuando contestó la pregunta. Pero eso es lo que hablamos ahí, ¿verdad? De la reconciliación con Dios. Es parte de la obra, de la provisión de Cristo, de su obra. Y entonces vemos el concepto, el término de reconciliar, traer de nuevo a la armonía, llegar a un acuerdo, tener paz. Y fíjense que es una cuestión como si estuviéramos en guerra, como si hubiéramos estado en guerra, éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos alejados de Dios, porque estábamos siendo esclavos del pecado, porque no servíamos a Dios, porque estábamos en contra de Dios, porque la ley nos viene a abrir los ojos de que la ley de Dios ningún ser humano la puede cumplir. Así que todos los seres humanos, lejos de Dios, fuera de Dios, somos pecadores y no podemos hacer nada por nosotros mismos. Nadie puede hacer nada por nosotros excepto la obra de Cristo. Así que por eso estábamos en enemistad con Dios. Esto no es como lo expresa Romanos 5:10, pero en la doctrina bíblica esa es otra manera de verlo. Estábamos enemistados con Dios, y al Jesucristo hacerse el sacrificio y morir en la cruz por nuestros pecados nos trajo reconciliación. Una imagen común que vemos es como de ver un abismo, ¿verdad? De ver dos pedazos de tierra, y de momento hay un abismo bien grande y hay un hueco, y entonces no hay manera de cómo usted llegar de aquí a acá. Imaginémonos lo suficientemente separado, ¿verdad? Para que no es como que usted puede dar un brinquito y llega de un lado a otro. Así que la analogía es de que Dios está en este lugar y nosotros estamos en el otro lugar, pero hay un abismo entre nosotros que no nos deja alcanzar, ¿ok? Así que, y la analogía es que la manera de nosotros poder llegar hasta Dios para reconciliarnos con Él es que Jesús entonces es el que se pone entre medio de Dios y nosotros, y con su obra, ¿verdad? Su persona y su obra es lo que logra el ponerse en el medio, y otras veces lo vemos como una cruz, como la cruz de Jesús, como acostada, y eso es lo que nos permite a nosotros caminar por encima de esa cruz y llegar al otro lado donde está Dios, para tener reconciliación con Dios, para volver a traer armonía, llegar a un acuerdo. También la Biblia habla de tener paz con Dios. Eso es a lo que se refiere. Okay, así que esta próxima pregunta es realmente para que ustedes lo piensen, no para contestarlo ahora, pero o sea, que pensemos en eso, tomemos un tiempito de pensar qué me hace pensar, qué me hace sentir cuando pienso, cuando la Biblia me dice que yo estoy reconciliada con Dios. Y eso nos debe, ¿verdad?,
parar los pelos y llevarnos de rodillas, dándole gracias a Dios por esa bendición y ese regalo, porque ninguno de nosotros lo merece, y fue un regalo de Dios, ¿verdad? Y ese por definición fue por gracia, por misericordia. Así que ya vimos reconciliados con Dios, es parte de la obra, de la provisión de la obra de Cristo. Y vemos ahora la próxima, el punto B. Jesucristo lo vemos como la respuesta a todos los problemas del hombre concerniente a la salvación. Okay, y es importante la aclaración de los problemas del hombre concerniente a la salvación. O sea, en el sentido espiritual, en términos espirituales, que en esencia es lo más importante de cualquier ser humano, ¿verdad? Porque esta carne se arruga, se daña, se enferma, se cae, se muere, ¿verdad? El primer día que nacemos ya empezamos a morir, pero la esencia de lo que somos usted y yo es nuestro espíritu, nuestra alma, ¿verdad? Lo que es espiritual, lo que no es físico, lo que no es material, lo que no perece, ¿ok? Así que en respuesta a todos los problemas del hombre concerniente a la salvación. Y usted debe tener una lista en su página, en la página 20, estoy mal, es que esto se fue, quedamos en la 43, pues debe ser la 44, ¿ok? Vamos a esa tablita en la página 44, ya usted la debe haber visto, así que no es que la vamos a discutir completa, pero voy a ir en resumen. Yo espero que usted haya tomado el tiempo de ver la tabla y de ver inclusive, o sea, es bien importante, hermanas, que vayan a las lecturas bíblicas, porque recuerden que si no, pues esto es mero pensar de otro que lo escribió en un libro y yo pues lo leo y lo creo o lo digo para adelante, pero es importante que usted vaya a la lectura bíblica para confirmar lo que usted está leyendo, ¿ok? Y para que eso se grabe en su mente y en su corazón. Es importante que haga las lecturas bíblicas y más fácil no nos lo pueden dar, ¿verdad? Poniéndolas ahí específicamente, pero estoy entonces en la columna de la izquierda, el problema del hombre. Básicamente el problema del hombre es que somos culpables delante de Dios. Esta letra A de esta tabla fueron las cosas que discutimos al principio de este estudio, de esta presentación de PowerPoint, ¿verdad? Y los seis cargos que le hace, que recuerden que hay muchos más, pero en este estudio nada más discutimos 6, pero creo que eran 14. Creo que habían, pero específicamente la culpa que tenemos, que no somos justos, que no tenemos entendimiento, que no buscamos a Dios, que estamos alejados de Dios, que todos nos hemos vuelto inútiles y que no hacemos buenas obras, ¿ok? Y ahí está, ¿cuál es la solución que trae Cristo? La segunda columna es la solución que trae Cristo. Para que no somos justos, pues por la obediencia de uno, y ese uno es Jesús, los muchos, esos somos nosotros, serán constituidos justos. Y ahí está la base bíblica. No tenemos entendimiento. El Hijo de Dios, Jesús, ha venido y nos ha dado entendimiento. Primera de Juan 5. Que no buscamos a Dios. Nosotros no buscamos a Dios, pero el Hijo del Hombre, Jesús, vino, lo que él dijo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tuvo la iniciativa y él llegó hacia nosotros. Él vino a buscarnos. Gracias al Señor por eso, gloria a Dios. Eso estaba en Lucas 19. El próximo cargo, que estamos alejados de Dios. La lectura en Primera de Pedro nos recuerda que estábamos descarriados, pero ahora hemos vuelto al pastor. Recuerden que el pastor es Jesús, el buen pastor. Próximo, todos se han vuelto inútiles, que no servíamos para nada, y no es que no sirvamos para nada, no servimos para las cosas que tienen valor en el reino. Eso es a lo que quiere decir inútiles. Ok, usted y yo y las personas que no conocen a Dios pueden hacer muchísimas cosas. Es gente inteligente, gente con muchos talentos, de todo, ¿verdad? De todo, hay talentos para todo, y ustedes lo vemos todos los días, gente súper talentosa, los atletas, los que cantan, los artistas, gente bien inteligente, los astronautas, la gente que están haciendo PhDs en aeronáutica y cosas de esas. Hay muchos talentos, ¿verdad? Pero lo importante es ser útiles para lo que ese es el hijo de Vivian, Cristian. Ser útiles para las cosas que cuentan para el reino, las cosas que son verdaderamente importantes, ¿verdad? Que como dice la Biblia, son las cosas que no se ven, las cosas de Dios, las cosas de arriba, ¿verdad? Ver más allá de lo que usted y yo vemos con nuestros ojos, de lo que vemos ahora, de lo temporero, de lo físico, de lo material. Eso es lo importante.
¿ok? Y que estas virtudes no nos van a dejar ociosos ni estériles en Jesucristo. Y fíjense que el punto es en Jesucristo. Y claro, esto es una vez venimos a Él, ¿verdad? Lo que Él hace por nosotros. Y nosotros nos apropiamos de eso. Y por último, el último cargo que discutimos en esta lección, no hace buenas obras o no hace cosas buenas. Efesios 2:10 nos recuerda que somos hechura suya y fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, ¿ok? Dios ya tiene determinado, eso está planificado, las cosas buenas que usted y yo se supone que estemos haciendo. Y hace rato que se supone que las estemos haciendo, ¿ok? Eso no es empezando hoy, porque usted se enteró hoy, ¿ok? Ok, vamos entonces a otro problema del hombre. El primero era que somos culpables delante de Dios y del 1 al 6 son los cargos por los cuales somos culpables, ¿ok? Vamos entonces a otro problema, que somos esclavos del pecado, que era lo que estábamos hablando ahorita. Romanos 8:2 nos recuerda que Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Próximo problema, que vamos rumbo a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Somos esclavos del pecado, estamos destinados al juicio, la sentencia para el pecador que no ha sido reconciliado con Dios es la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. La paga del pecado es muerte, es separación eterna, completa, permanente de Dios. ¿Y cuál es la solución que trae Jesús para eso? El que oye mi palabra y cree al que me envió. Fíjense que oye y cree. El elemento de la fe es esencial. El elemento de la fe es esencial en Jesús. Jesús es quien está hablando. El que oye mi palabra, la palabra de Jesús. El que cree al que me envió, ¿ok? Al que envió a Jesús, tiene vida eterna. Así que la solución para rumbo a la muerte y que estamos destinados a la muerte por ser pecadores, Jesús es quien lo trae y nos trae vida eterna. Gloria al Señor. Y por último, el último problema del hombre, somos entonces recipientes de la ira de Dios, que es lo que tiene que ver con lo mismo de ser, por ser esclavos, por ser culpables delante de Dios, por ser esclavos del pecado. Pasa esto, que somos recipientes de la ira de Dios y por eso estamos destinados a morir. Yo hubiera puesto la C última, pero no importa, pero como que lo veo más así en orden progresivo, pero no importa. La cosa es que el problema es que somos recipientes de la ira de Dios. ¿Cuál es la solución que Jesús trae para eso? Que por su muerte, por su sangre, somos justificados, somos hechos, declarados libres, no culpables, justos es la palabra bíblica, y seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo. Y eso está en Romanos 5:9. Gracias al Señor por todo eso, la obra que Él hace, ¿verdad? Así que aquí vemos cómo Jesucristo es la respuesta a todos los problemas del hombre concernientes a la salvación, ¿ok? El Cristo darse a sí mismo, seguimos aquí en PowerPoint, el Cristo darse a sí mismo hasta el punto de muerte para salvar a los hombres demuestra el gran amor y la misericordia de Dios. Alguien que me lea Tito 3:4-7, por favor, para ver esto. Tito 3:4-7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de vida
eterna. Amén, amén. Gracias, pastora. Así que ahí vemos muchas palabras bien bonitas, ¿verdad? De las que nos encanta escuchar y que son verdad, que es parte del regalo de Dios para nosotros, las cosas que recibimos cuando venimos a los pies del Señor, ¿verdad? Y empezamos a descubrir quién es Él y lo que ha hecho Él y por qué lo ha hecho. Y aquí vemos estos versículos, es como que un derroche de palabras bonitas del regalo, ¿verdad? Del regalo que Dios ha hecho y lo que lo motiva y todo lo que trae. El resumen de la oración era el amor, el gran amor y la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero cuando vemos, si van conmigo otra vez esos versículos del 4 al 7, vemos la palabra bondad de Dios, su amor, ¿verdad? Nos salvó. No por las obras de justicia nuestras, sino por su misericordia. Y después nos habla del lavamiento, de la regeneración, ¿verdad? Que nos hizo nueva, nos regeneró, como que nos dio un nuevo corazón. Por la renovación en el Espíritu Santo, que es una cosa que sabemos que es el proceso de santificación, ¿verdad? Una cosa que se va renovando, que es nueva cada día. Y lo más precioso de eso, hermana, bueno, no lo más, pero una de las cosas preciosas es que eso no pasó una vez y ya, sino que es un proceso continuo, es un proceso que continúa en nosotras y nos debe llenar de gozo y de esperanza, saber que lo que Dios un día comenzó, Él lo está continuando, ¿verdad? A través del Espíritu Santo en nosotros. Ese Espíritu Santo que lo derramó en nosotros abundantemente, miren ese adverbio, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y ahí nos dice, para que justificados, y entonces nos habla por su gracia, y venimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Miren, uno lee esos versículos del 4 al 7 y es como que para volvernos a convertir. Y eso nos debe, si estamos medias alicaídas, leer esos versículos nos debe dar una inyección, ¿verdad? Una inyección de, Dios mío, de esto se trata. O sea, esto es una cosa bien grande y son las palabras que usa Tito, esto es Pablo escribiéndole a Tito, son preciosas, que nos debe llenar de ánimo y de esperanza, ¿verdad? Recordar qué es lo que tenemos, lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que continúa haciendo. Vamos entonces a la sección número 4 y vamos a discutir las preguntas de la A a la C. Esta sección 4 es el motivo para la obra de Cristo. Ven acá, pero yo no dije que eso era el título, ¿verdad? Me fui, espérate, no, perdónenme. Aquí es que esto no les dije el título porque tengo la cosa de ustedes, la tengo arriba y no lo vi, pero este es el número 4, el motivo para la obra de Cristo. Vamos entonces a discutir las preguntas de la A a la C, ¿ok? ¿Por qué salvó Dios a los hombres según Juan 3:16? Y después otra persona me dice según Romanos 5:8. ¿Por qué salvó Dios a los hombres? Por su grandioso amor. Muy bien, por su grande amor. Muy bien, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, ¿ok? Y eso uno puede pensar en tal manera, pues uno puede pensar en cosas positivas o negativas, ¿verdad? Uno puede tener un tal coraje y una tal ira, ¿verdad? Y sentimientos negativos, ¿verdad? Pero en este caso es porque de tal manera, hablando de lo grande que es, pero está hablando del amor de Dios. Ok, gracias, Lidu. Ajá. Miriam, disculpa que te interrumpa. Sí, dime, mamá. Es que cuando te mueves, como tienes el audífono, se está escuchando, cuando tú te mueves, se escucha cuando tú das o cuando mueves la mano. Ya sé, no, se oye esto. Sí. Esto está chocando, tengo unos cositos. Espérate. Gracias, Dalia. Es que tengo esta cosita que aguanta los espejuelos. Entonces tiene una cosita de lo más chula, pero eso choca con el coso. Gracias, mamá. Gracias. Me lo hubieran dicho antes. Y yo un montón de rato acá. No quiero interrumpirte. Ay, nena, me lo hubiera dicho. Ahora no se oye, ¿verdad? Ahora no se oye. La pantalla. Ahora en las pantallas. Todavía hay ruido, pero a mí me parece que es que no todo el mundo está en mute. No, todo el mundo está en mute, pero es como que cuando ella mueve la mano y eso, porque cuando uno tiene esos audífonos, cualquier movimiento sí. Se escucha en el micrófono, pero todos están en mute.
Ok. Bueno, no todo el mundo estaba, ahora todo el mundo está y ya no oigo el ruido. Ok, pues está No bien. creo, Bueno, no creo que sean tus pantallas. Si no. vuelve a sonar, te lo decimos. Ok, me lo dicen. Sí, por favor, porque eso molesta. Ok, pero gracias, mamá. La próxima vez me lo dicen rapidito, de verdad. Mejor es eso que lo otro. Ok, gracias. Ok, ya vimos por qué salvó Dios a los hombres según Juan 3:16. ¿Qué nos dice Romanos 5:8 a la misma pregunta? ¿Por qué salvó Dios a los hombres? Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, pero habla de por qué. La pregunta es, ¿por qué salvó Dios a los hombres? Por amor. Lo mismo. Por amor, muy ¿Por bien, amor? por amor. Esa es la de esto, que Dios Por demuestra su amor, Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, pero lo que lo mueve, acuérdense que estamos hablando del motivo para la obra de Cristo, lo que lo mueve, lo que genera, lo que origina ese plan de salvación, ese plan de reconciliación, ese deseo de reconciliarnos con Él, de traer una solución al problema del pecado, al problema de la separación eterna de Dios, al problema de que estábamos nosotros en nuestros propios caminos y llevando nuestra propia vida en enemistad con Dios. Lo que lo mueve es el amor. Entonces, ¿qué nos dice Primera de Pedro 1:3? Perdóname, Miriam. Sí, doña Gloria. Que una de las muchísimo es estudiar profundamente el libro de Romanos. El libro de Romanos es tan claro, es tan profundo. Y a la verdad que hay que leer y releer y releer. Y yo siguiendo el consejo del pastor de tomar un mes, no estoy tomando un mes, pero estoy tomando por lo menos 15 días cada libro con detenimiento, leyendo no solamente la lectura, sino profundizando y buscando las explicaciones de los diferentes estudiosos. Y eso te ayuda mucho a entender profundamente eso que acabamos de decir. Solamente por el amor del Señor, pero se lo sugiero porque a mí me ha ayudado un montón. Excelente. Gracias, doña Gloria. Es que es la única manera donde tenemos esperanza de aprender, de entender, de retener, de poder recordar esas cosas, porque no sé si ustedes, ¿verdad? Pero yo como ser humano, sobre todo mientras llevamos los años que llevemos en la iglesia, pero a veces mientras más tiempo llevamos, esto quizás ocurre más o es más posible que ocurra porque estamos acostumbrados o acostumbradas a ya saber unas cosas, haber aprendido unas cosas, escuchado unas predicaciones, clases bíblicas, estudios bíblicos, etcétera. Y acá arriba a lo mejor tenemos conocimiento, ¿verdad? Pero a la hora de vivirlo, cuando tenemos que agarrarnos de ese conocimiento y ponerlo en práctica, no siempre viene rápido, no nos viene natural, por lo menos a mí, ¿verdad? Y uno está descubriendo, con el tiempo descubrimos la necesidad de uno volver a esas verdades, pero hay que hacer la gestión con intención. O sea, yo tengo que determinarme, ¿verdad? Determinar que voy a dejar a un lado lo primero que me viene del susto, de los miedos, la inseguridad, la ansiedad, los temores, el dolor, la tristeza, el coraje, la rebeldía, el no entender esos sentimientos que no necesariamente llamarlos negativos. Rebeca Millán, el domingo por la tarde que tuvimos la oportunidad de ver de verdad estuvo bien bonito, hermanas, las que no pudieron estar, pero estuvo bien bonito lo que habló Rebeca Millán. Y ella no hablaba de emociones negativas, ella hablaba de emociones no placenteras. Porque no es, sí, quizás no importa, de emociones que a lo mejor no nos hacen sentir muy bien, pero el punto es que cuando estamos en esas emociones, no nos viene a lo mejor natural recordar todas estas cosas buenas del Evangelio. Y las cosas que Dios trae, las cosas que sabemos aquí, que hemos leído, que le hemos dicho a otras personas, que hemos compartido, que hemos escuchado una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero entonces al momento de nosotros tener que aplicarlo, no siempre eso nos viene natural. Así que
hay que como que parar e intencionalmente recordarnos las cosas que sabemos para no dejarnos llevar por las emociones. Porque en el Evangelio, si dependemos de nuestras emociones, no vamos a llegar muy lejos. No vamos a llegar muy lejos, vamos a vivir vidas derrotadas, vidas llenas de terror, de ansiedad, de inseguridad, de confusión, bueno, todo terrible, emociones no placenteras. Así que usted y yo, nuestra responsabilidad y mi consejo como hermana en la fe es que en los momentos cuando las cosas se ponen, ¿verdad? Los huevos se ponen a peseta, o que las cosas se ponen difíciles y nos llegan esos sentimientos de temor, de susto, de inseguridad, de cuestionarnos, de coraje con Dios, no entender, etcétera. Esos son los momentos donde tenemos que sacar el tiempo. Yo creo que hay déjame terminar la oración, de recordar lo que sabemos de Dios, las cosas que sabemos de Dios que no dependen de mis sentimientos, no dependen de cómo yo me siento hoy, no dependen de lo que yo estoy viendo, ¿verdad? De lo que me presenta el mundo material y físico. Yo no sé, recuerdan una vez yo les hablé de algo que compartió la hermana, ¿cómo es que se llama? Becky, la de 33DC. Ella una vez en su, yo no sé si era Facebook o qué, lo que pasa es que a mí alguien me mandó el video, yo no la sigo ni nada de esa cosa, así que no sé si era Instagram o Facebook o qué, o YouTube, ahora no me acuerdo, olvídense, pero nada, fue un videíto que yo vi de algo que ella habló, que compartió, y ella estaba pasando un momento bien difícil, y ella compartió de sus pilares, los pilares que ella, como hija de Dios, tiene. Bueno, ella hablaba también de su esposo, de los pilares de ellos como matrimonio. Y a mí me encantó esa participación de ella porque básicamente era eso. Y ella lo que hace es que ella tiene escrito las cosas de las cuales ella está segura, no matter what. No importa lo que pase, no importa lo que yo esté viendo, lo que yo esté escuchando, lo que yo esté sintiendo, porque sobre todo nosotras las mujeres somos bien dadas, y los seres humanos en general, pero las mujeres somos más dadas a eso, porque somos como que somos más afines con darle más rienda suelta a nuestras emociones y sentimientos. Los hombres son más capaces de estar en otra cosa, ¿verdad? Pero nosotras, por lo general. Así que es importante que nosotras, en vez de darle rienda suelta a lo que estoy sintiendo o aún pensando, porque la cosa va una con otra, es entonces obligar a llevar a mi mente, recordar lo que ya yo sé de Dios, lo que ya yo he visto de Dios, lo que yo he escuchado de Dios, lo que yo he experimentado de Dios. Y no solamente yo, sino ir a la palabra y recordar las cosas que vemos ahí de cómo Dios se manifestó y que nos dicen quién es Dios. Entonces eso nos debe traer una perspectiva nueva, una perspectiva de la verdad de Dios, a pesar de lo que yo estoy ahora mismo viendo, sintiendo, escuchando y experimentando. ¿Ok? Nada, eso no tenía que ver con esto, pero ni me acuerdo por qué llegamos ahí. Pero bueno, nada. Ok, vamos al atributo de Dios demostrado. Yo creo que fue por lo último que usted dijo, doña Gloria, y por ahí me fui. Exacto, de estudiar, eso era, de leer Romano. llegué, aleluya, por ahí fue. Ok, vamos entonces a la B, 4 Romanos B. ¿Qué atributo? Ya vimos que en la A vimos el atributo del amor de Dios, ¿verdad? De lo que motivó la obra de Cristo, el amor de Dios. Ahora vamos a ver qué atributo de Dios es demostrado en la salvación de los hombres según 1 de Pedro 1:3. Misericordia. Su misericordia, muy bien, su misericordia, según su gran misericordia. Y fíjese qué chévere que ahora la letra C, ¿por qué el autor llama grande a la misericordia de Dios? Y nos manda que volvamos atrás a Romanos 5, 6 y 8. ¿Por qué el autor llama grande a la misericordia de Dios? Yo escribí, porque su misericordia llega a tiempo, y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, porque lo que nos recuerda Romanos 5, 6 y 8, esa misericordia era grande porque el 6 habla de que éramos débiles.
Creo que la Biblia de las Américas le dice incapacitados. Me encanta ese adjetivo, porque incapacitado, y es triste, ¿verdad? Cuando pensamos que algunas de nosotras mismas que estamos aquí en esta reunión están a lo mejor incapacitadas de hacer ciertas cosas, pero es una palabra que dice mucho, ¿verdad? Y es como que da una sentencia, como que da una... no como que la cosa termine mal, sino que es bien clara en decir que hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer. Y todos los seres humanos tenemos que reconocer esas cosas, que hay cosas para las cuales estamos incapacitados de hacer. No hablando en términos físicos, ¿verdad? Hay unas que son incapacidades físicas, pero en este caso, cuando Pablo le está diciendo en este capítulo 5 y versículo 6 que éramos débiles o incapacitados, era que éramos incapaces nosotros de hacer algo, incapaces, o sea, ni te lo imagines, ni lo sueñes, ni te esmeres, porque por nosotros mismos éramos incapaces de ser reconciliados con Dios, de obtener salvación, de obtener perdón, de poder cumplir con el requisito de la ley, el requerimiento de la ley. Y según el versículo 8, como bien dijo Lidu, siendo aún pecadores. Yo escuché, no me acuerdo quién fue, pero yo creo que se los había comentado, que alguien dijo, un predicador, pero no recuerdo, que dijo, Dios nos trajo salvación por su amor y su gran misericordia, nos trajo reconciliación y nos trajo perdón y nos dio vida eterna, salvación, nos ha dado todo eso y nosotros ni lo queríamos, porque no lo queríamos. Usted y yo no lo queríamos. Y podemos pensar aún los que estaban viviendo en esa época. Y usted y yo no lo queríamos. A lo mejor queríamos otras cosas. Cuando vinimos a Dios queríamos otras cosas. Pero no estábamos pensando, yo quiero salvación, yo quiero vida eterna, yo quiero perdón de mis pecados. Usted y yo ni podíamos hacer nada. Y tampoco ni lo pedimos, ni podíamos, ni lo queríamos, o sea, era eso, éramos incapaces, incapacitados para nada. Así que cuando éramos aún pecadores, que ni estábamos pensando en cuál era nuestra condición, no estábamos conscientes de lo que vimos en esa tabla, de nuestro problema verdadero. A lo mejor teníamos conscientes otros problemas. Podíamos haber tenido problemas de salud, problemas en relaciones con nuestros familiares, nuestros seres amados, en el trabajo, etcétera. Podíamos tener necesidades económicas, podíamos tener necesidades físicas, podíamos tener enfermedades físicas o mentales, emocionales, podíamos tener muchas cosas, pero no estábamos conscientes de nuestro problema mayor. Y nuestro problema mayor es la separación de Dios, que somos incapaces por nosotros mismos de hacer algo para poder reconciliarnos con Dios y cumplir la ley de Dios, ¿ok? Así que aún siendo pecadores, aún siendo débiles e incapaces, Jesús murió por quienes no lo merecíamos, por nosotros. Ok, perfecto, me encanta ese versículo. Ok, así que estamos ahora en la parte 5, el 5 romano, la resolución y continuación de la obra de Cristo. La resolución y continuación. Fíjense que nos quedamos en la obra de Cristo, terminamos en que Jesús murió, ¿ok? Ahí nos quedamos. La obra se completó, fue consumada, fue terminada con la muerte de Jesús. Así que si vamos como por la historia, ¿verdad? De los evangelios, llegamos hasta la muerte. Aquí en el 4 romano hablábamos de la motivación, o sea, qué fue lo que movió a Dios y a Jesús a hacer eso. Y ahora vamos como que a la continuación. Cómo se solucionó este problema de Jesús haber muerto y la continuación de la obra de Cristo. Me encanta porque, como hablamos ahorita de que es un proceso de lavamiento, de regeneración, de santificación, la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, eso es lo que habla de la continuación de la obra de Cristo. Pero antes de eso vamos a ver con la resolución. Por más crucial que es la muerte de Jesús en la cruz, como hemos ya discutido, para nuestra salvación, el proceso no terminó ahí. Sin la resurrección, la vida sin pecado de Cristo que hemos resaltado y su sacrificio que hemos resaltado no significarían nada. El tener un Mesías muerto no salva a nadie. Y este punto es bien importante porque este punto destaca el cristianismo de otras religiones, ¿ok?
que otras religiones, otros cultos, otras creencias tienen a sus héroes, sus salvadores, sus líderes, las personas claves, ¿verdad? Centrales de su doctrina, de su religión, de su creencia. Pero esa gente, todos han muerto y si están vivos, pues están vivos, pero van a morir. Nuestro Mesías, quien hizo la obra por nosotros, quien nos trajo redención, quien nos trajo reconciliación, quien hizo la obra de expiación y nos trajo propiciación con el Señor, con Dios, ese Mesías resucitó. Aleluya y gloria a su nombre por siempre. Él no está muerto, Él resucitó. Así que vamos a discutir el poder de la resurrección sobre la muerte. La resurrección de Cristo es la prueba más poderosa de su deidad. Y ya habíamos discutido, cuando discutimos la persona de Jesucristo en la lección número 4, discutimos las características de su deidad y cómo Él las demostró desde el principio, ¿verdad? Y cómo, ¿se acuerdan que lo vimos que Él era un hombre, un Dios que se hizo hombre, ¿verdad? Pero que siempre fue Dios y se hizo hombre y demostró de distintas maneras su deidad con los milagros, etcétera. Vamos entonces, vayan conmigo a la pregunta 5, Romano A. ¿Cómo fue Cristo declarado como el Hijo de Dios, según Romanos 1:4? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Muy bien, gracias Marta, exactamente, por la resurrección de entre los muertos. Esa es la prueba más poderosa de su deidad, su resurrección. Fíjense que hay muchas evidencias de su deidad, vimos muchas evidencias de su deidad, Él lo dijo, otras personas lo dijeron, lo escribieron sobre Él, pero la prueba más poderosa fue su misma resurrección. Muy bien, vamos entonces, lo otro que vamos a ver es la exaltación luego de su obra. Recuérdense que ahora estamos viendo vimos la resolución, cómo se solucionó la cosa o cómo terminó, es que Él murió pero resucitó. Y ahora vamos a ver la continuación, la continuidad de esa obra. ¿Cómo está Jesucristo que vemos después de su obra? En la pregunta B. Luego de que Cristo llevara a cabo la purificación de los pecados, ¿cómo fue Él exaltado? Según Hebreos 1:3. Se sentó a la diestra de la majestad, o sea, de Dios en las alturas. Exacto, perfecto. Gracias, Vivian. Así que lo vemos que resucitó. Él murió, pero en la A lo vemos que resucitó. Ahora en la B lo vemos que se sentó a la diestra, a la derecha de la majestad. Este es el Padre en las alturas. Ok, así que vemos, resucitó y está ahora exaltado por la posición en que está. La exaltación que destaca el punto B, la letra B, la exaltación luego de su obra habla de la posición que ocupa, porque está sentado a la diestra, a la derecha. Recuerden que esa posición era una posición, siempre se ha destacado como una posición de honor, el hecho de que tú estás sentado a la derecha de un líder, de un dignatario, de un rey, de un líder. El hecho de que tú estés sentado a la derecha, eso es una posición de dignidad, ¿ok? De exaltación. Y ahí es donde vemos a Jesús que está sentado ahora. Vamos entonces a ver la C, la necesidad de la resurrección. La necesidad de la resurrección, y esto habla más en detalle porque ahora está hablando sobre la continuidad de la obra de Cristo con relación a nosotros, ¿ok? A nosotros. Sé que son muchos versículos, pero una persona que me lea todo esto, pero fíjese que ahí está entrecortado, o sea, no lo vamos a leer corrido, pero estamos en 1 Corintios 15. Trate de ir conmigo porque esta sección es bien, bien interesante y es preciosa y llena de mucha verdad y de cosas que son necesarias que nosotros tengamos claro. Así que vemos 1 Corintios 15, fíjense que vamos a leer del 1 al 8, después del 12 al 14 y después del 20 al 23, ¿ok? Porque si no sería una lectura más larga, así que escogí las cosas que son más claves. ¿Quién lo tiene? Yo. Ok. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os predique,
a no ser que vayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Y después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y el último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen de algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Muchas gracias, Dalia, muchas gracias. Ok, vemos aquí, este capítulo es precioso y es súper profundo y va por ahí, pero nos da un montón de cosas bien interesantes. Como Pablo empieza a decirle esto a los corintios, es porque él está hablando de la importancia de que crean en la resurrección. Recuerden que él estaba bregando con los fariseos y con los saduceos, aún los mismos religiosos. Unos creían en la resurrección de los muertos, otros no. Okay, así que él está hablando de la importancia de la resurrección. Eso es lo que él está tocando aquí. Y de la doctrina de la resurrección. Y por qué debemos creer en la resurrección. Okay? Y entonces él empieza a decir, y me encanta porque él empieza a decirle, este es el evangelio que yo les he predicado. Y por eso es que son salvos. Así que más le vale que perseveren. Así que crean en lo que yo les estoy diciendo. Esto es la verdad, esto es lo que tienen que creer, ¿ok? Pero dicen, si ustedes quieren tener una doctrina sana y seguir una doctrina sana, tienen que creer en esto. Esto es parte de la doctrina sana, de creer en Jesús y creer en su obra. Tenemos que creer en la resurrección. Y después hace la historia de qué pasó cuando Jesús, hablando de la resurrección de Jesús, ¿ok? Las cosas que pasaron. Y dice que después que murió, y que esos son los versículos que nos teníamos que aprender de memoria, que murió y que fue sepultado y que resucitó, ¿ok? Y esa es la última parte, que él resucitó al tercer día y dice 2 veces conforme a las Escrituras. Y eso es importante porque lo que está recordando es, recuerden que esto ya fue profetizado por el Antiguo Testamento, la Biblia que ustedes conocen, él está diciendo la Biblia que ustedes conocen, eso estaba escrito, y él mismo Jesús también lo dijo, que él iba a resucitar. ¿Okay? Entonces va por el orden de la evidencia de la resurrección de Jesús. Y esas evidencias son porque hubo testigos físicos, hubo personas que lo vieron después que murió y que fue sepultado, que resucitó, hubo personas que lo vieron. Y habla de Cefas. ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Cefas? Pedro. Muy bien, Pedro. Gracias. Después se le apareció a los 12. Después habla que se le apareció a más de 500 hermanos. Después se le apareció a Jacobo y a todos los apóstoles. Y finalmente dice que se le apareció a él mismo, a Pablo, ¿ok? A Pablo mismo. Y habla de sí mismo lo que él se considera y lo que él es. Entonces, después cuando vamos al versículo, eso fue como del 1 al 8. Cuando vamos a los versículos del 12 al 14, lo que estamos viendo ahí es que él realmente les hace una pregunta. ¿Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Si vemos a Jesús mismo que resucitó y dice, si no hay resurrección, pues él tampoco resucitó. Y si él no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Así que es importante, bueno, vuestra fe, es importante, hermana, que esto que Pablo le está diciendo a los corintios, esto es para ustedes y para mí también, eso es para nosotros.
Nosotros tenemos que predicar, como parte del evangelio, tenemos que predicar la resurrección de Jesús y la resurrección de los muertos después. La Biblia habla de eso. Aquí no en Corintios, pero recuerden después en Tesalonicenses, cuando Pablo le habla a los tesalonicenses, también él habla de, cuando habla de la segunda venida y del rapto, habla de que va a haber resurrecciones, ¿ok? También recuerden cuando la semana pasada hablamos de los eventos de la muerte de Jesús, que parte de las cosas que pasaron, aparte del terremoto y de la oscuridad y que se rasgó el velo, hubo resurrecciones también de personas, de seres humanos, ¿ok? Y Jesús estaba muerto, pero hubo resurrecciones de personas y hay testigos que vieron eso. Eso también, y no lo estamos discutiendo ahora, pero eso también, recuerden que están los escritos de Josefo, del historiador judío que escribió en esta época, ¿ok? Así que son cosas que confirman estas cosas de los testigos que hubo de estas resurrecciones, incluyendo la de Jesús y los testigos que vieron a Jesús resucitar, ¿ok? Así que él lo lleva al punto de decir que si en ese versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, mi trabajo no tiene ningún sentido, yo no estaría predicando. Y le dice, y vana también es la fe de ustedes. Así que nuestra fe tiene que incluir el predicar la resurrección de Jesús y también nuestra futura resurrección, porque eso es parte, cuando hablamos de vida eterna, recuérdense que no estamos hablando de que nunca vamos a morir, vamos a pasar por una primera muerte, ¿verdad? Que es la muerte del cuerpo físico. Y después es que entonces estamos hablando de vida eterna, ¿ok? Así que todos vamos a seguir muriendo. La muerte física nos viene a todos, pero cuando Jesús habla del regalo de la vida eterna es después. No vamos entonces a sufrir la segunda muerte, que es la muerte final y definitiva, de que es la condenación del lago de fuego y de azufre, ¿verdad? Lo que llamamos el infierno, ¿ok? Esa es la segunda muerte, ¿ok? Que nosotros no vamos a pasar, ¿ok? Y por último, él les acuerda entonces en los versículos del 20 al 23, más ahora les vuelve a decir, Jesucristo ha resucitado de los muertos, y aquí introduce el concepto de primicias. Primicias de los que durmieron es hecho. Y vamos entonces a discutir eso. Primicias según el diccionario de la Real Academia Española, que ahora es DEL. Diccionario, ahora no me acuerdo qué es, pero es DEL. Ahora le cambiaron que ya no es eso, ahora es DEL. No importa, no importa. La definición es fruto primero de cualquier cosa, principios o primeros frutos que produce cualquier cosa no material, ¿ok? Entonces, en el diccionario bíblico, o sea, el uso de este concepto en la Biblia. Así es como vemos el uso de esta palabra en la Biblia. Dios afirmaba su propiedad de los primogénitos de hombre, o sea, de los hijos y de los animales. También demandaba los primeros frutos de las labores en el campo. Aquí están las citas bíblicas, pero no las vamos a leer para redimir el tiempo. Y esto era como reconocimiento de él, de Dios, como dador de ellos, y en muestra de parte del hombre de agradecimiento por los dones de Dios, ¿ok? Porque era la manera de reconocer que Dios nos había dado todo. Es la misma razón por que usted y yo ofrendamos, porque las personas que diezman, ¿verdad? ¿Por qué diezmamos? Este es el mismo concepto. Es un reconocimiento, no porque Dios dice me tienes que dar, porque Dios no necesita chavos de nosotros, Dios no necesita nada de nosotros. Es una manera de nosotros reconocer que Él nos ha dado todo y en agradecimiento yo le devuelvo a Él, de lo mismo que Él me dio, ¿ok? Eso es lo que está detrás de esto, igual que, y no solamente con cuestión de dinero, estamos hablando también de nuestros dones, ¿verdad? De nuestros talentos, las cosas que Dios me ha dado, yo las pongo a sus pies, es la manera de yo reconocer de Dios y agradecerle. Así que primicias implica necesariamente, o sea, en ese término está incluido que ha de haber más a su semejanza que sigan después, ¿ok? Así que cuando uno habla de primero es porque ya yo sé que hay un segundo, porque va a haber un segundo, un tercero, un cuarto, pues esto es lo que quiere decir primicias. Cuando la palabra, el concepto primicias implica por definición que hay más, que vienen más, que esto es lo primero, pero que viene más después, ¿ok? Y eso es importante que lo entendamos. Aquí vamos a ver ahora 3 usos bíblicos de ese concepto de primicias.
Los cristianos, dice la Biblia, que tenemos las primicias del Espíritu. Lo que eso quiere decir, eso está en Romanos 8:23, lo que eso quiere decir es, las primicias del Espíritu es que el Espíritu Santo en nosotros es como la prenda, como la señal, como la prueba de una bendición futura aún más grande. Por eso se le llama primicias, porque es como que tenemos el Espíritu Santo, pero es un gustito, es una muestra de lo que viene, de que viene después más todavía, de algo mejor, de algo mayor. Otro uso de primicias en la Biblia es que los reunidos a Dios o los convertidos, los hijos de Dios, en cualquier dispensación, o sea, en cualquier momento de la historia, reciben el nombre de primicias, ¿ok? Porque fueron los que se convirtieron en algún momento, pero son primicias porque van a venir otros que se van a convertir después, ¿ok? Por eso se les llama primicias. Ahí también están las citas bíblicas donde se usa primicias de esa manera, con ese sentido. Y el tercer uso de ese término en la Biblia es refiriéndose a Cristo. Cristo, al haber resucitado de entre los muertos, es las primicias de los que durmieron. O sea, Él es el primero en la cosecha de resurrección de los hijos de Dios, de nosotros, ¿ok? Y eso es lo que acabamos de ver en 1 Corintios 15, 20 y 23. Esto realmente no estaba un poco discutido en la lección, pero nada, ya usted sabe que uno empieza a buscar y de momento, ay, mira esto, ay, mira aquello, ay, mira, pues ya ahora hay que explicarlo todo. Así que nada, si tienen alguna duda, pregunta, pues me dejan saber, ¿ok? No se queden con las dudas, ¿ok? Así que ya vimos lo de Jesucristo como primicia. Estamos todavía en la resolución y continuación de la obra de Cristo. También vemos a Cristo como gran sumo sacerdote, como intercesor y mediador. Recuérdense que esa era la obra, la función del sumo sacerdote desde el principio. Lo vemos desde la ley, desde la entrega de la ley, de los primeros, ¿verdad? Cuando Dios escogió a Aarón, que iba a ser sacerdote, y que sus descendientes, Leví y por ahí para abajo, iban a ser la clase sacerdotal, ¿verdad? Y las funciones que tenían los sacerdotes. Jesús se le llama el gran sumo sacerdote. Habían sacerdotes, habían sumos sacerdotes, pero Jesucristo es el único que se llama en la Biblia el gran sumo sacerdote, ¿ok? Vamos entonces a la pregunta 5, D y E. ¿Ok? Ahora que recuerden que estamos en la continuación de la obra de Cristo y lo vimos sentado, exaltado, resucitado y exaltado, sentado a la diestra de Dios. Espérate, no habíamos discutido la C, ¿ok? Aquí era que estábamos. ¿Qué pasó? Espérense, que alguien entró ahí. Espérense, perdónenme, déjenme un poquito para atrás porque nunca discutí la C. Aquí, nunca discutí la C después que leímos 1 Corintios. Ok, la C, experimentamos la muerte espiritual a través del pecado de Adán. ¿Qué beneficio? Que eso fue lo que hablamos ahorita también, ¿verdad? Hablando de Adán, lo que hizo doña Gloria. Hablando de Adán, Dito lo dañó y después Jesús vino y lo hizo todo bien. Ok, Adán y Eva, los dos. ¿Qué beneficio obtenemos a través de la resurrección de Cristo? ¿Qué beneficio obtenemos? Que eso nos toca a nosotros. La vida. ¿La qué? La vida. La vida, muy bien. Que todos también en Cristo, todos seremos vivificados, resucitados. En la Biblia de las Américas es vivificados. Y en inglés es el que todos van a ser hechos vivos. Exacto, pero es la vida, ¿ok? Que nosotros también, eso habla de cómo a nosotros también nos va a aplicar esa resurrección. Nosotros también vamos a morir, pero tenemos la promesa de que vamos a resucitar. Y en otro momento podemos hablar de en qué momento va a ser eso, ¿verdad? Y ya de los que han muerto, cuando hay unos que van a resucitar en un momento y otros en otro, pero vamos todos a resucitar. Así que eso es lo que nos toca a nosotros si creemos y vemos que Jesús resucitó. Por eso también podemos creer que nosotros también vamos a resucitar. Ok, seguimos entonces con la D. Volvemos entonces ahora a donde estábamos. Estamos ahora en la D. Ahora que hemos sido atraídos a Dios por medio de Cristo, ¿qué es Jesús capaz de hacer? Según Hebreos 7, 28. Digo, 25. Es poderoso para salvar para siempre. Muy bien. A los que por él se acercan a Dios.
Ajá, ¿y qué más? Puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Muy bien, excelente. Así que vemos que vemos dos cosas en ese versículo. Primero habla de que es poderoso para salvar a los que se acercan a Dios, ¿verdad? Y eso ya vimos, esa fue la obra de Cristo, ¿verdad? La salvación vino cuando Él cumplió con su obra. En este momento que estamos ahora en la continuación de la obra, así que es más allá de su obra, de cuando muere en la cruz, este es el punto que nos interesa, que vive perpetuamente para interceder por ellos. Esa es la función que estamos buscando cuando vemos a Jesús como el gran sumo sacerdote, como intercesor, como mediador. Ok, ¿y qué nos dice entonces la E? ¿Qué rol exclusivo tiene Cristo según 1 de Timoteo 2:5? Mediador. Muy bien, mediador entre quién y quién. Entre Dios y los hombres. Muy bien, gracias Lidu. Mediador entre Dios y los hombres. Esto tiene que ver con la analogía, esto es la explicación de la analogía que hablé ahorita de la clásica figura donde vemos dos pedazos de tierra, pero que hay un abismo entre medio. Jesús ahí está como mediador, ¿verdad? Entre Dios y los hombres, y cuando también lo vemos como intercesor, lo vemos como mediador también entre Dios y nosotros. Fíjense que esto pues es bien, ¿verdad? Y ustedes saben que respetamos las religiones y las creencias de las distintas personas, pero esto podemos señalar, ¿verdad?, que en la religión católica la necesidad que hay de que las personas confiesen, que haya un sacerdote para nosotros confesar nuestros pecados y obtener, ¿verdad?, perdón y redención y ¿cuál es la palabra? Hay una palabra que se usa como... Hay una palabra. Absolución. La absolución, eso mismo, la absolución. Esto es uno de los momentos donde vemos que lo que la Biblia nos dice es que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro, no hay nadie más. Mi mamá se pudo haber matado orando por mí toda la vida. Y en ese sentido yo puedo decir, pues mami era mediadora entre Dios y yo, porque yo sé que oró por mí toda la vida, ¿verdad? Y ustedes oran por otras personas, pero nadie puede tener ese rol excepto Jesucristo. O sea, la Biblia, el único mediador que hay entre Dios y los hombres es Jesús y nadie más, nadie y nada más, ¿ok? Vemos aquí... Exactamente, y nadie nos puede sustituir. Así mismo es como, y lo mismo que ustedes y yo nos hemos matado, nos estamos matando o se mataron, ya depende de nuestras edades y las edades de nuestros hijos, hablándole a nuestros hijos del Evangelio, llevándolos a la iglesia, predicándoles, enseñándoles, motivándoles, con testimonio, o sea, dando evidencia de eso, pero ninguno de nuestros hijos se va a salvar por nosotros. Yo no puedo salvarme por las oraciones que hizo mi mamá y por todo lo que mi mamá me habló y me llevó y me arrastró a la iglesia cuando yo no quería ir. Eso no me va a salvar. Tengo que hacerlo yo, directo yo con Dios y ahora y la obra de Jesús como intercesor y mediador. Y él fue intercesor y mediador antes y todavía lo sigue siendo. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que es la continuación de su obra, que su obra no terminó en la cruz. Su obra continuó cuando resucitó y ahora como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Alguien que me lea rapidito también, yo sé que son muchos versículos. Ajá, sí, doña Gloria. Que fíjate que nosotros solamente somos instrumentos, porque puede darle la impresión de que no vamos a hacer nuestro trabajo. Nosotros tenemos una responsabilidad de llevar el mensaje, de predicar el evangelio, de ser instrumento, pero no somos los mediadores, o sea, somos lo que el Señor nos usa aquí en la tierra para cumplir el mandato que Él nos da, como dice Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Que el mensaje a todo el mundo. O sea, que entendamos eso bien claro de que tenemos que seguir predicando. Claro, que por eso ahora no nos vamos a poner de brazos caídos, pues no me toca, pues que cada cual bregue. Claro, hay que hacerlo. Gracias, doña Gloria. Ok, alguien que entonces me lea, yo sé que son varias cositas, pero yo creo que si lo hace una persona, avanzamos más. Como lo hicimos ahora con Dalia, que ella leyó todas las lecturas y fue más rapidito. Alguien que me ayude a leer Hebreos 4 y vamos a leer las distintas porciones donde vemos a Jesús. Hebreos es un libro espectacular. Yo estoy enamorada de Hebreos.
Siempre me pasa con lo mismo con otros, pero Hebreos está... Como estoy en ese ahora, pues estoy fascinada. Ese es el del momento, de la fiebre del momento. Ok, Hebreos 4, 14 y el 16, y después seguimos el 7, el 9 y el 10. Así que tenemos cuatro capítulos ahí de dónde leer. ¿Yo puedo leer? Sí, ok, vamos, Cuca. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok, gracias. Espérate, Cuca, vamos a hacer una pausa y seguimos ya mismo. Fíjense que ahí está la frase clave, ¿verdad? En el 14, teniendo un gran sumo sacerdote. Aquí está el título que le da el libro de Hebreos a Jesús, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, lo llama por su nombre y le da el nombre de su función. Y cómo nos recuerda, es que estos versículos son preciosos, cómo nos recuerda que se compadece, puede compadecerse de nuestras debilidades precisamente porque Él fue hombre, porque Él experimentó las mismas cosas que ustedes y yo experimentamos, porque lo sintió en carne propia, no necesariamente las mismas tentaciones, pero se puede identificar con nosotros porque Él fue hombre y se puede identificar con las tentaciones. Claro, y aclara que eso es importante, que fue hombre, pero sin pecar. Y ese versículo es clave, sin pecar. Fue humano, pero sin pecado. Y eso nos debe dar, entonces nos invita, la verdad, el autor de Hebreos lo que nos dice, pues acércate. Eso, el saber que Jesús se puede identificar con nuestra condición, nos dice, vente, acércate confiadamente al trono de la gracia, porque vas a hallar misericordia y gracia y socorro. Aleluya, tremendo. Próximo, Cuca, 7, 26 y 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya, gracias, Cuca. Otra pausita, que aquí vemos otra vez cómo lo llaman sumo sacerdote, y vuelve y le dice santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Y entonces lo distingue de los otros sumos sacerdotes, porque recuérdense que el día de la expiación, que era una vez al año, la función del sumo sacerdote era que entraba al lugar santísimo, pero para él poder entrar allí, él iba a pedir expiación por los pecados del pueblo, pero ¿qué tenía que hacer primero? Hacer expiación por sus propios pecados. Así que aquí es importante que Hebreos hace la distinción de que, contrario al sumo sacerdote que vemos en la ley en Israel, ese sumo sacerdote tenía que, antes de hacer expiación por los pecados del pueblo, tenía que hacer expiación por sus propios pecados. Jesús no, porque ya nos habíamos leído antes que Él fue sin pecado, humano sin pecado. Y entonces miren qué brutal lo que dice, eso es lo que está diciendo en el versículo 27, pero como termina diciendo, y luego por los del pecado, ¿verdad? Ofrecer expiación por los pecados del pueblo, y ahí aclara, porque esto lo hizo una vez para siempre. Aleluya. Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esas son palabras bien brutales, que las vemos. Si usted estudia un poquito Hebreos, va a ver que esa frase se usa mucho, una vez para siempre. En inglés es once and for all, once and for all. Y eso es bien clave de la obra de Jesús, porque Él hizo una vez el sacrificio de expiación, no por Él, por nosotros, por los pecados de nosotros, pero lo hizo una vez para siempre. Hizo falta solamente un sacrificio, fue suficiente para todos nosotros,
todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y toda clase de pecados, ¿ok? Así que eso es una frase sencilla, pero esa frase una vez para siempre dice un montón, y es importante que la entendamos y que la enseñemos de esa manera, porque eso es fundamental en la fe. Por eso estamos estudiando los fundamentos de la fe. Ok, entonces fíjense en el 28, está comparando cómo era la ley, o sea, cómo era antes con el sistema sacerdotal, ¿verdad? De los sacrificios y la función de los sacerdotes en la ley hebrea, y cómo es cuando Jesús hace su función. Dice que la ley constituye, los sumos sacerdotes eran hombres débiles, pero la palabra del juramento, que él está diciendo aquí del juramento porque anteriormente estaba hablando del juramento que Dios hizo, habla de la firmeza doble, porque era el juramento más la promesa. O sea, que Dios no solamente prometió, sino que Dios juró, hubo un juramento, que eso es una cosa bien brutal, porque es como que doble la aseveración de que de que Dios iba a mandar a un mediador de un mejor pacto, ¿verdad? De un nuevo pacto que era un mejor pacto. El nuevo es mejor que el viejo. ¿Me entienden? Si no me entienden, por favor, dígame, porque no quiero confundirlos más de lo que les ayudo. Ok, así que está comparando. La ley constituyó a sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, que es la palabra de Dios, el juramento de Dios, cuando prometió enviar a Jesús como Salvador, posterior a la ley, porque fue después de la ley, al Hijo, que eso fue lo que la palabra del juramento, o sea, la palabra del juramento constituyó al Hijo, en vez de a sumos sacerdotes, que eran débiles hombres, constituyó al Hijo, a Jesús, hecho perfecto para siempre. Y eso es también importante, porque un hombre imperfecto, un Salvador imperfecto, no nos iba a ayudar de nada. No iba a satisfacer los requisitos de Dios para redención del pecado. ¿Ok? Seguimos, Cuca. Ahora 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ok, gracias, Cuca. Otra pausa brutal. Nos podemos decir, ya se acabó, esto está bestial. Cristo, otra vez, sumo sacerdote. Él aclara ahí de los bienes venideros, porque recuerden que está comparando cómo era antes el sistema sacrificial y el sistema de sacerdocio, cómo era antes, y el de sacrificio, con lo que hace Jesús. Y recuérdense que lo que vemos en el Antiguo Testamento es un tipo, un tipo de lo que de verdad iba a hacer Jesús, ¿verdad? Y cuando habla, así que por eso es que habla de los bienes venideros, hablando de después. Y habla por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Eso está comparándolo con el tabernáculo que tenían los israelitas, ¿verdad? El físico, que era hecho con las tiendas, como las tiendas de campaña, ¿verdad? El que ellos hicieron cuando estaban en el desierto. No hecho de manos, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre fue la obra. Entró, aquí está la frase otra vez, una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que la redención no es momentánea, no es temporera, no es para ese momento, no era para los cristianos de ese momento, es eterna redención. Aún usted y yo hoy podemos contar con una redención eterna. No tiene fecha de caducación. No expira, ¿ok? Es eterna esa redención, una vez para siempre. No tiene que volver cada 10 años como los profesionales que están board certified, se certifican, ¿verdad? Y cada 10 años tienen que renovar esa certificación, o depende de la profesión, ¿verdad? Pues no, usted y yo ya, Jesús hizo la obra de redención en aquel momento, una vez para siempre, para todos mis pecados, antes de, ahora y los que vienen también después, porque no vamos a terminar, ¿verdad? Ok, 24 y 28, 9, 24 al 28, Cuca. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano,
figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya, gracias, Cuca. Ok, otra pausita, porque es que no podemos dejar eso así. Ok, vuelve y nos dice que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, de cómo entraba en el tabernáculo los sumos sacerdotes, porque aquello era una figura del verdadero tabernáculo, ¿ok? Sino que entró en el cielo mismo, ese es el nuevo tabernáculo, y también vemos a Jesús, también lo vemos como un tabernáculo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fíjense que eso está hablando en tiempo presente. Eso es lo que estábamos hablando ahorita de la continuación de la obra de Jesús, de la obra de Cristo, como intercesor y mediador, ¿ok? Para presentarse ahora. Fíjense que eso es tiempo presente. Cuando vamos al versículo 26, que dice, ahora en la consumación de los siglos, se presentó, y volvé aquí a la frase, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado. Ahí está hablando, ¿de qué tiempo está hablando aquí? Pues, ¿cuándo fue esto? Pues cuando Cristo murió. Muy bien, en la cruz. Ahí está hablando del momento de la cruz, cuando Él se presentó, porque fíjense que está hablando de Jesús presentarse. Fíjense que no va en orden. En vez de ir pasado, presente y futuro, les voy a hablar de pasado, presente y futuro, pero primero les hablé de el presente, que es lo que vemos en el versículo 24. En el versículo 24 estamos en el presente, la obra actual de Jesús de intercesor por nosotros ahora, de presentarse ahora por nosotros ante Dios, ¿ok? Entonces, en el versículo 26 vemos que se presentó una vez para siempre. Ahí está hablando del punto de la cruz, el momento de la cruz. Ok, cuando vamos entonces al versículo 28, vuelve otra vez que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Estamos hablando ahí de la segunda venida de Jesucristo. Ok, así que ahí vemos las tres cosas. Vemos cómo Él se presentó una vez en la cruz, una vez para siempre. Ahora se presenta y nos presenta, es intermediario entre nosotros, intercesor entre Dios y nosotros, y como la promesa de que va a aparecer por segunda vez. ¿Ok? Ahí está en el futuro. Ok, y falta poco. 10 del 11 al 14, Cuca. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya, qué brutal. Gracias, Cuca. Eso está brutal, de verdad que gracias, Señor. Gracias, Señor. Ok, así que ahí nada, ahí este resumen, no creo que haya mucho que explicar ahí, pero vuelve otra vez a la frase de una vez para siempre. Ofreció una vez para siempre un solo sacrificio, o sea, a sí mismo, un solo sacrificio, y vuelve y nos recuerda que se ha sentado a la diestra de Dios. Y el punto que no hemos tocado anteriormente es que, fíjense el versículo 13, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Estamos esperando el momento de la segunda venida, cuando Él venga a reinar, porque ahí sus enemigos, ahí es que es el momento que sus enemigos van a estar puestos por estrado de sus pies. Y nos repite que con una sola ofrenda
hizo perfectos para siempre a los santificados. Esos somos usted y yo, los santificados, los que hemos creído, los que nos hemos arrepentido, los que le hemos dado nuestra vida, los que lo hemos dicho a Él, que Él es Rey, que Él es Señor para gobernar nuestra vida. Hemos sido santificados y hemos sido hechos perfectos delante a la imagen, a la presencia de Dios a través de la obra de Jesús. Y por último, Cristo promete preparación de morada para sus hijos. Yo entiendo, lo que falta después es una sola diapositiva, ¿ok? Después de esto lo que falta es una diapositiva y terminamos. Cristo promete, esto es parte de la continuación, ¿verdad? De la obra de Cristo. Él promete preparación de morada para sus hijos. La pregunta 5F. Cuando Jesús se iba, ¿qué prometió Él que haría? Según Juan 14:3. ¿Qué Él iba a hacer? Él volvería otra vez y nos iba a llevar con Él para que donde Él estuviese, nosotros también estuviésemos. Que venga, que venga. Qué preciosa promesa, ¿verdad? Él dijo, yo me voy, ¿verdad? Y fue muchas de las muchas cosas que le dijo, ¿verdad? Yo me voy, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y hay una canción de, llegó mi hijo, llegó un hombre. Me oigo afuera, Daniel, me oigo afuera. No, es que aquí se oye todo. Estos son de los apartamentos hechos de palito, de paredes de embuste. Y todo se oye, todo se oye. Yo aquí gritando, bendito. Ok, hay una canción de este señor español, Marcos Vidal, y una de las cosas que dice esa canción, que no me acuerdo, bueno, puedo buscar el título, pero nada, lo que dice la canción es que si fue necesario que tú te fueras para que el Espíritu viniera. Porque nosotros podemos pensar, si nosotros hubiéramos conocido a Jesús y cuando leemos sobre Jesús, era como que chico, porque te tienes que ir, no te vayas, y cómo nos vamos a quedar aquí ahora, o sea, imagínate, y con lo que esa gente vivió en ese tiempo. Pero fíjense que Jesús mismo dijo, es necesario que yo me vaya, es necesario. Si Dios determina que es necesario que Jesús se fuera para que el Espíritu viniera, era necesario. Él sabe o no sabe, manda o no manda, sabe lo mejor o no sabe lo mejor. Así que eso es lo que tenemos usted y yo ahora, el Espíritu Santo. Así que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu viniera, pero en ese Él irse, fíjense qué cosa preciosa, porque la Biblia nos dice que no es que se salió del picture y que no sabemos nada de Él, y que pues algún día lo vamos a ver, pero no sabemos nada de Él. La Biblia nos dice que Él se fue, pero que está sentado a la diestra del Padre, que intercede por nosotros y nos prometió que iba a estar preparando morada para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos con Él. Precioso, precioso. Gracias al Señor por eso. Así que ahí vemos la pregunta F. Y por último, esta es la parte de la aplicación y nos hace referencia a la predicación de Pentecostés, ¿verdad? Después que ahí es cuando se convirtieron tantas personas, y en ese no lo vamos a leer porque lo debieron haber leído para cuando hicieron su parte, pero en Hechos 2:37 al 38, después de la predicación que él hace, lo que dice el 37 es, al oír esto se compungieron de corazón, los que estaban escuchando la predicación de Pedro, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? Entonces, en el versículo 38, ¿qué les contesta Pedro? ¿Qué les contesta Pedro? Alguien que me lea, perdónenme, que les dije que no lo íbamos a buscar, pero alguien que me diga qué les contestó Pedro en Hechos 2:38. Dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, muchas gracias, Cuca, excelente. Así que aquí está la contestación de Pedro y es importante que nosotros entendamos esto para nosotros y para otros, ¿ok? Así que miren lo que le dice, le dijo dos cosas, te tienes que arrepentir. Hermana, eso es tan importante porque yo no sé ustedes, pero uno escucha tantas predicaciones, uno lee cosas, programas, presentaciones de YouTube donde los predicadores del evangelio realmente lo que están predicando es qué chévere está esto,
todas las bendiciones que hay, y no predican la necesidad del arrepentimiento. Y fíjense que Pedro lo primero que le dice es, tú te tienes que arrepentir, tú te tienes que arrepentir. Cuando Juan del Bautista lo vemos llegar al picture, al cuadro, a la historia, a la narrativa bíblica, cuando vemos a Juan llegar, él lo que les dice eso, ustedes se tienen que arrepentir. Yo vengo a predicar un evangelio de arrepentimiento, ¿ok? Así que no es solamente creer, hermanas, y esto es lo que quiero que nosotros entendamos para nosotros mismos, para quien esté escuchando esto, pero también lo que nosotros tenemos que enseñar, ¿ok? Del evangelio y de la doctrina sana, la doctrina bíblica, ¿ok? Está la necesidad primero del arrepentimiento, porque podemos ver una persona que cree, ok, pues cree, pero la misma Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, ok, así que es importante creer, pero tiene que haber un arrepentimiento, un reconocimiento de dónde yo estoy, de quién yo soy, de qué lugar, en qué lugar estoy yo con relación a Dios y a sus estándares, a su ley. Y lo próximo que le dice es bautícese. Ok, esto es importante que usted lo entienda, no como que si usted no se bautiza, usted va para el infierno, no como si usted no se bautiza, usted no es salva. El aspecto del bautismo es necesario, y sobre todo en nuestra iglesia, en la doctrina, la denominación discípulos de Cristo, el bautismo se practica, se predica como evidencia al mundo, es la manera como usted testifica en quién usted ha creído, que usted creyó y que usted se arrepintió y que el Señor es ahora el rey de su vida y dueño de su vida, ¿ok? No como un requisito de salvación, sino como un requisito de que era importante, sobre todo ahora que está empezando la iglesia, cuando Pedro le contesta esto, era que era evidente, era necesario que hubieran evidencias de que esta persona, de que usted era ahora, de que esas personas eran ahora creyentes en Jesucristo, que eran nuevas criaturas, que habían tomado una decisión por el Salvador, que se habían arrepentido de sus pecados. Así que, ok, y entonces lo próximo que dice, cuando tú te arrepientes y te bautizas, entonces, ¿qué va a haber? Perdón de los pecados. Para que haya perdón de los pecados, tiene que haber un arrepentimiento. Para que haya perdón de los pecados, tiene que haber un arrepentimiento. Piensa que primero viene el arrepentimiento. ¿Qué nos encanta? Que me perdonen los pecados, que me bendigan, que me den todo lo que yo quiero, que la vida me vaya bien, que yo no tenga problemas, que yo esté cómoda. Dame la vida fácil, dame el evangelio fácil y cómodo. Pero eso no es lo que nos promete el evangelio. Al revés, cuando usted lee el evangelio de Marcos, es bien clásico en que ve a Jesús como el siervo sufriente, porque es a nivel de que, mira, ponte a meter mano, tú eres un discípulo, pero el discípulo está bien por debajo de Dios y bien por debajo del maestro, y tú tienes que tomar tu cruz cada día y seguir a Cristo, ¿ok? Así que no es que venimos a vacilar y a vivir la vida cómoda y fácil. Usted y yo vamos a ser perseguidas por nuestra fe, vamos a ser perseguidas, ya estamos siendo, y eso va a ir en incremento, sépalo, ¿ok? O recuérdelo. Así que nos arrepentimos, bautizarnos y vamos a recibir perdón de pecado, y entonces recibiremos el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a llegar a una vida que no ha tenido un arrepentimiento. No va a llegar, ¿ok? Así que es arrepiéntanse, bautícense para dar testimonio y evidencia del cambio que ha habido en su vida, y entonces va a recibir, ¿qué recibimos? Hacemos esas dos cosas, recibimos perdón de nuestro pecado, y entonces viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Y aquí está en general, ¿qué debo asegurarme entonces de hacer para mí y para yo enseñar a otros? Reconocer mi pecado y que como estoy ahora mismo no soy aceptable ante Dios. Arrepentirme y clamar el nombre de Jesús para que me salve. Reconocer que yo me arrepiento, pero yo no voy nunca a poder llegar a la meta. Así que yo necesito de Jesús. Buscar el perdón a través de su sangre derramada por mí. Reconocer que Él es el gobernante legítimo en mi vida. Hay una cuestión de autoridad. Y yo tengo que definirme quién manda en mi vida. O Jesús, o Dios, o yo, u otra persona. Y por último, agradecer a Dios por su amor y su gracia. Y nada, estas son preguntas para que usted se quede pensando, ¿verdad? ¿Cómo se ve? Bueno, no, quizás lo debemos discutir, ¿verdad? ¿Cómo se ve el verdadero arrepentimiento? ¿Y qué significa creer en Jesús como Señor, verdad? Cuando hablamos de creer en Jesús como Señor, tiene que ver con el punto 4
¿verdad? De los bullet points. Reconocer que Él es el gobernante legítimo en mi vida. O sea, ¿quién manda? ¿Qué plan yo voy a seguir? Cuando vemos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, ¿verdad? Así en la tierra como en el cielo. No es mi voluntad. Ahí se supone que yo estoy reconociendo, Señor, tú eres el que mandas, tú eres el que sabes, tú eres el que tienes un plan. Como dice el libro de este señor, de que no se trata de mí, no se trata de mí, ¿verdad? Se trata de Dios, de su reino, de su plan, de cómo Él lo determina, lo que Él determine, cuando Él lo determine. Aunque a mí no me guste, aunque a mí me incomode, aunque a mí me haga sufrir, aunque a mí me haga esperar, aunque yo no entienda, aunque yo no quiera, o a los míos. Y cómo se ve el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Y hay que pensar en eso, ¿verdad? Pensar en nosotros. ¿De qué manera yo demuestro realmente que estoy arrepentida? Si vuelvo a hacer lo mismo, si eso es un hábito y vuelvo, pues hay algo que hay que, ¿verdad? A lo mejor hay algo que hay que cambiar y pedirle al Señor que nos ayude a eso. Si yo tropiezo con lo mismo todo el tiempo, hay que entonces ver, ¿verdad? Hay que ir más profundo y pedirle que Dios se meta ahí, nos revele y nos ayude, que nos limpie, que nos libere, que nos sane, que rompa cadenas, que derribe fortalezas, ¿verdad? Porque ese es el proceso del Espíritu Santo en nosotros, el proceso de santificación. Es un proceso continuo, ¿verdad? Que no pasó en el momento de la conversión, sino que continúa. Ok, entiendo que este es el final. Ok, déjenme salir de aquí y voy a ver cómo vuelvo aquí. Esto no es. Ok, aquí voy a parar el share porque ya terminamos. Ok, no se preocupen, para todo el mundo, antes de terminar la grabación, aprovechen, hermanas, perdónenme, y escriban sus peticiones en el chat. Por favor, escriban sus peticiones en el chat. Si no, lo pueden hacer directo con nuestra hermana Naila o conmigo, como ustedes prefieran, o con la hermana Glorini, también lo pueden hacer. Para entonces estar pendiente de estar orando por estas cosas. Vamos a la semana que viene, antes de terminar la grabación, la semana que viene, si el Señor lo permite, comenzamos entonces con la lección 6. Y no se preocupen que en el email de esta semana les mandamos la presentación que acabamos de terminar de la lección 5. La semana que viene, si Dios quiere, entonces empezamos con la lección 6. Vaya, por favor, escuchando la predicación. Recuerde que una cosa tiene que ver, pero no es que necesita la predicación para poder contestar las preguntas del manual, pero vaya bregando con eso, ¿ok? La lección, vamos a estar hablando sobre la salvación en la lección 6, la salvación. La semana que viene comenzamos con ella. Vamos entonces, voy a parar la grabación, las demás por favor no se vayan. Nos vemos entonces, si el Señor lo permite, el martes que viene para la lección 6 a las 9:30 otra vez. Que el Señor les bendiga.